Un cordial saludo a todos los participantes. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta sesión. Esperamos que se vayan conectando todos los participantes. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, les damos una cordial bienvenida a este webinar de la Red de Integración Energética, cuyo tema será la implementación de la Red de Gasoductos del Sur. Este proyecto fue una iniciativa impulsada entre 2005 y 2008 por 7 países del Cono Sur latinoamericano. Se basa en una concepción multilateral y estratégica de la integración regional gasífera. Es un proyecto de marco jurídico e institucional elaborado por consenso de las autoridades energéticas de los países participantes, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de OLADE. Esta iniciativa desarrolló mecanismos regulatorios que mantienen su vigencia hasta el presente y que permitirían superar las principales barreras identificadas en los procesos de integración gasífera. Para la presentación tenemos la presencia virtual de la doctora Griselda Lambertini. La doctora Griselda Lambertini es abogada, licenciada en Ciencias Políticas y especialista en Regulación Energética de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, la doctora Lambertini trabaja como consultora independiente en asuntos jurídicos y regulatorios del área energética con especialización en sistemas de gas natural. Ha asesorado a diversas entidades del sector público y privado, incluyendo a la Secretaría de Energía y al Ente Nacional Regulador del Gas de la República Argentina. Desde 2006 se desempeña como docente en los programas de capacitación en regulación energética del CEARE y desde 2010 ha asumido la función de coordinadora académica de la Maestría Interdisciplinaria en Energía de la Universidad de Buenos Aires. Damos entonces una cordial bienvenida a la doctora Griselda Lambertini, agradeciéndole su disposición para presentarnos este tema. Damos entonces paso a la presentación de la doctora Griselda. Muchas gracias, Ariela, por la presentación. Gracias a OLADE por permitirme compartir en este espacio con todos los presentes y, por supuesto, a ustedes que están allí con su interés y por las dudas e ideas que podamos compartir en este tiempo. Voy a proceder a subir ahora la presentación. A ver, estuvimos practicando ayer, vamos a ver si hoy resulta tan bien. Aquí está. Vamos a tener una mejor vista. Aquí estamos. ¿Lo ven todos? ¿Está correcto esto? Adiela, ¿tú me puedes ayudar a decir si estamos bien? Sí, en este momento estamos viendo la presentación en pantalla completa. Adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que quería compartir con ustedes es un proyecto de integración energética que tuvo su impulso en los años entre los 2005 y 2008 en América del Sur y que creemos que sigue pendiente su ejecución y que siguen vigentes los conceptos que se desarrollaron en esa ocasión, en la que se reunieron funcionarios tanto del sector energético como del sector de relaciones exteriores, de las cancillerías, de 7 países del Cono Sur, para acordar los principios que regirían la unión en un anillo gasífero. Ahora vamos a ver un mapa de que estamos hablando, para unir la infraestructura de gas y a la vez regular entonces las transacciones entre estos 7 países. Antes de entrar concretamente a definir el proyecto y sus aportes regulatorios, quisiera hacer una breve introducción para explicarles desde nuestro punto de vista cuál fue la evolución de la integración energética en el Cono Sur, que entiendo es también la de toda América Latina, llegando incluso a México.
Bueno, del estudio de esa evolución, llegamos a la conclusión de que hoy el enfoque es predominantemente multilateral. Estamos pasando de las relaciones bilaterales a un enfoque multilateral y estratégico en el sentido en el que aquellos estados que habían dejado todo liberado al sector privado en la década del 90, hoy vuelven a recuperar el control de sus recursos. Y bueno, entonces es el Estado nuevamente con inversión privada, con participación privada, pero el que toma el control de las inversiones y la titularidad de los intercambios. Después concretamente vamos a ver algunas soluciones regulatorias que brinda este proyecto Red de Gasoductos del Sur y que creo que pueden replicarse también en otras regiones, no solo en el Cono Sur, ya que este proyecto estaba abierto a todos los países de América Latina. Y no creo que lleguemos por los tiempos, pero lo dejé aquí porque es parte de la presentación, que seguramente Adiela después les dejará en algún lugar para poder consultar y compartir, que es cuál es el rol de las universidades en este tema de la integración, y ello porque, como escucharon en la presentación, yo provengo de la Universidad de Buenos Aires y es ahí donde también estamos trabajando desde lo académico en realizar aportes a una mejora en los suministros de nuestros países. Y esta presentación también incluye algunas conclusiones de los debates que se dieron y presentaciones en el Foro de la Integración Energética Regional que se celebró en 2013 hacia fines de noviembre, donde se festejaron los 40 años de OLADE y hubo expertos de toda la región. Tuve el honor de asistir ahí y de compartir también este mismo proyecto. Esto que les estoy contando a ustedes ahora fue lo compartido en ese foro y fue muy auspicioso ver que las conclusiones del foro coinciden de alguna manera con la impresión que desde acá, desde mi universidad, teníamos sobre el rumbo que está tomando la integración energética en Sudamérica o en América Latina también. Entonces, para ver en primer lugar de qué estamos hablando, allí tienen un mapa, ¿por qué me refiero al Cono Sur? Son los países que integran originalmente el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a los que se le suma Chile, Bolivia y Perú. Acá se iba a conformar, después vamos a ver un mapa con la red, que sería la red de gasoductos del sur, que se inicia desde Perú para traer gas desde allí, baja hacia Chile, Argentina, y ahí ya tenemos bastante conectado el sistema desde Bolivia a Brasil, Bolivia con Argentina, Argentina con Uruguay. Faltaría gasificar de estos países Paraguay. Pero el tema era que ante el agotamiento, la disminución de las reservas de Argentina, poder traer gas también de Perú y proveer a la seguridad de abastecimiento de toda esa región. Entonces, para comenzar entonces con la evolución de los enfoques de la integración energética en el Cono Sur, podemos hablar de 3 grandes periodos. La clasificación aquí la podemos hacer según la preponderancia del enfoque bilateral, es decir, las relaciones de integración son proyectos entre 2 países, Argentina-Uruguay, Argentina-Brasil, que es así, el predominio ese se dio al menos hasta 2005, creemos, y también podemos combinar esa clasificación de bilateral y multilateral con si la actuación es preponderantemente de los estados nacionales o del sector privado, según la participación pública o privada en las inversiones en infraestructura y en la titularidad de los intercambios. Entonces vamos a entrar en cada uno de estos periodos brevemente, pero es para que vean a dónde viene entonces, a qué enfoque responde el proyecto de la red de gasoductos del sur. Entre 1960 y 1980, en nuestra región o subregión, el enfoque fue preponderantemente bilateral y fue patrocinado, fue encarado por los estados. ¿Qué existía entonces? Porque es interesante combinar lo que sucedía en la práctica de la integración con enfoques, son enfoques propios de las relaciones internacionales en general. Cuando tenemos en el mundo un enfoque realista y de seguridad, ¿qué significa esto? Hay una geoestrategia que es preponderante respecto del resto de las relaciones. Entonces, en nuestra zona, lo que existía en ese momento desde el punto de vista geoestratégico era una cierta rivalidad, un periodo de confrontación entre Argentina y Brasil, que como consecuencia de eso
se dejaban las fronteras libres, no se querían hacer ni gasoductos, ni puentes, ni caminos, entonces se impedía de alguna forma el desarrollo de la infraestructura en fronteras. Entonces la primera parte de ese periodo es negativo, es contrario a los proyectos de integración. Sin embargo, vamos a ver cómo los grandes aprovechamientos hidroeléctricos surgieron en definitiva en respuesta a estos mismos intereses geopolíticos. Y vamos a ver, acá tenemos algunos datos, pero les puedo ir contando que el mayor proyecto de integración energética en la región, que es Itaipú, perdón, aquí hay un error en la filmina que voy a corregir cuanto antes, porque Itaipú tenemos, que no, Itaipú no es Argentina-Brasil, sino que es Paraguay-Brasil. Voy a tomar nota de esto. Bueno, entonces, tenemos Paraguay-Brasil, un aprovechamiento de 14.000 megavatios sobre el río Paraná, que surgió en respuesta a una vieja disputa fronteriza que había entre estos dos países. En un lugar se disputaban la propiedad de los saltos del Guairá, de las Sete Quedas. Sete Quedas es el nombre brasileño y Guairá el nombre en Paraguay. Y en 1962 los dos países firmaron un acuerdo sobre límites y al mismo tiempo que firmaban eso decidieron, bueno, en esta zona que no podemos ponernos de acuerdo sobre la propiedad, vamos a hacer un emprendimiento hidroeléctrico en común. Así que en el 73 se firmó el Tratado de Itaipú y 10 años después entró en operación la primera turbina. Paralelamente, Argentina, que justamente venía en rivalidad con Brasil, quiso hacer algo similar sobre el mismo río y acordó con Paraguay la construcción de la central hidroeléctrica Yacyretá, que es el otro gran emprendimiento sobre el río Paraná. Finalmente, el tercer gran emprendimiento de la región, llevado adelante en forma bilateral y por los estados, es Salto Grande, que empieza a organizarse este proyecto en 1946, donde se crea una comisión mixta para el estudio. Esta comisión mixta hoy continúa regulando el emprendimiento. En 1974 empieza la construcción y en el 83 entra en funcionamiento. Entonces tenemos, así como ven, la cronología entre el 60 y el 80, los estados llevaban adelante los proyectos, los grandes aprovechamientos hidroeléctricos que no podrían tampoco ser construidos por privados, dada la magnitud de la inversión y de lo lento del repago de estas inversiones, son llevadas adelante por los estados y en la forma de acuerdos bilaterales. Bueno, después, cuando asumen las presidencias con la democratización, en Argentina al presidente Alfonsín y en Brasil el presidente Sarney, hay un acercamiento entre estos dos países y ya entre el 85 y el 86 los presidentes firman la Declaración de Iguazú, donde empiezan declarando posiciones políticas convergentes, establecen una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, establecen colaboración también en materia de política nuclear, se ponen de acuerdo en que la energía nuclear será usada solo por fines pacíficos y Argentina y Brasil hoy controlan mutuamente esos fines pacíficos, y también un programa de integración y cooperación económica es amplio, reducir los desequilibrios comerciales bilaterales, pero del que surgen 12 protocolos de intercambio y cooperación. En definitiva, esta segunda etapa, donde ya los estados han podido confraternizar y tienen un gran optimismo en cuanto a lo que pueden hacer juntos, corresponde a lo que la filosofía de las relaciones internacionales llama un enfoque idealista y coincide también con un enfoque neoliberal que viene por la influencia que desde el norte provocaba a Estados Unidos a través del consenso de Washington. ¿Cuál es esta influencia? Que en los países, no en todos, pero en Argentina, en Bolivia, también en Brasil, se produce una apertura, una liberación del comercio para promover las inversiones extranjeras, donde la economía también se basa en una disciplina fiscal, deshacerse el Estado de sus activos, dejar de prestar los servicios para solamente controlarlos, regularlos y proceder así a la privatización de los principales activos. Para este enfoque idealista y neoliberal, lo económico era tomado como punto de partida y se creía entonces que si venían esas inversiones, el resto iba a poder funcionar. Y un ejemplo de esto se plasmó en el Tratado de Asunción, que se firmó en 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que crea justamente el Mercosur. Y el Mercosur, que
lo que pretendía era crear en el futuro una zona de libre comercio, funcionó inicialmente para las mercaderías, en la que se bajaban los aranceles, pero no funcionó para los proyectos energéticos. Y tenemos, estoy yendo un poco rápido, pero creo que todos ustedes podrán ya comprender, una cosa son las mercaderías y otra es el tema del recurso estratégico, que es la energía, para la cual no alcanza con liberalizar. Ningún Estado al día de hoy puede fácilmente disponer o entregar, digamos, su recurso estratégico y tampoco la infraestructura para comercializar estos recursos, que es igualmente estratégica. Bueno, en el marco de la firma del Tratado de Asunción, y más allá ya de ALADI, que era una organización que existía desde los años 60, 80, por transformación de lo que era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, siempre en esta orientación de liberalizar el comercio, se le dio lugar a los privados. Por eso es esta una segunda etapa en la clasificación de la evolución que les estaba comentando. La primera a cargo de los Estados, la segunda etapa a partir de los años 90 sigue siendo de acuerdos bilaterales, pero ya se le deja el lugar a la inversión privada. Y se firma una serie de, en la región del Cono Sur, una serie de protocolos a los acuerdos de complementación económica que tienen que ver con la energía, tanto con el comercio internacional de electricidad como con los intercambios gasíferos. En realidad lo que hacen aquí los países es como un marco en el que declaran darse garantías mutuas, y estos protocolos no están atados a ningún proyecto específico, sino que establecen como una suerte de paraguas o de garantía amplia, conceptual, para que los privados pudieran invertir y construir interconexiones eléctricas y gasoductos, que de hecho se hicieron en ese momento. Argentina, por ejemplo, construyó 5 gasoductos hacia Chile, 2 gasoductos hacia Uruguay, 1 o 3 incluso, y 1 hacia Brasil. Por ahí se creía que su recurso de gas natural era ilimitado y comenzó la libre exportación del gas. Pero, ¿qué pasó con todo eso? Que antes del repago de las obras, es decir, hacia principios del 2000, 2003, 2004, las obras, hubo una crisis de suministro de gas en Argentina, y antes del repago las obras quedaron subutilizadas, para no decir prácticamente los gasoductos quedaron vacíos, y surgió una serie de controversias entre todos los actores involucrados. Piensen que Chile había basado su matriz energética prácticamente en todo el gas importado de Argentina, y de pronto Argentina se veía obligada a interrumpir el suministro porque no tenía suficiente para su abastecimiento interno, y ahí entraron en cuestión todas las cláusulas y los mecanismos de solución de controversias de aquellos protocolos que en la práctica no pudieron resolver el tema. Y acá esto es una caricatura publicada en un diario argentino hacia el año 2007, donde muestran hacia dónde va nuestro proceso de integración, si es que justamente cualquier crisis de los recursos provoca que los países, en lugar de poder cooperar y asistirse, se va cada uno para su lado. Bueno, me parecía simpática y muy ilustrativa de la sensación que había en cuanto a la integración energética en aquel momento. Pero, por suerte, en lugar de ir hacia la desintegración, en esa época, o sea, superada la década de los 90, en varios países cambia el enfoque político, y entonces se pasa desde lo filosófico, se deja de lado el enfoque puramente liberal, para pasar a algo que podemos llamar socioconstructivista, es decir, basado en ideas, normas y valores. Se construye desde lo social, se construye desde los valores, y multidisciplinar. Así como el periodo neoliberal estaba basado en un optimismo en la economía, el periodo multidisciplinar dice no podemos dejar ninguna de nuestras ciencias de lado. Tenemos que ver la economía, pero también tenemos que ver las cuestiones técnicas, el tema de la agotabilidad de los recursos, qué pasa con lo renovable y lo no renovable, qué pasa con las sociedades que tienen derecho a sus recursos. Entonces comienza lo que podemos llamar una concepción política de la integración política por oposición a económica, puramente, de la integración suramericana antes que económica o puramente energética.
Y junto con esto, eso tiene dos consecuencias, este enfoque. Por un lado, se busca la multilateralidad. ¿Qué aporte hace la multilateralidad, que es difícil de lograr, por supuesto, pero qué aporte le haría a la integración si caminamos hacia allá? Le da, por un lado, mayor flexibilidad y diversificación de oferta y demanda, porque en vez de tener conectados solamente dos países, donde cuando a uno se le agotó el recurso, el otro tiene un problema en su seguridad de abastecimiento, si tenemos una red, que es uno de los objetivos, por eso les estoy introduciendo con estos enfoques, uno de los objetivos de la red de gasoductos del sur, es tener distintos puntos desde donde puede enviarse el recurso a los centros de demanda. Entonces, cuando tenemos varios países involucrados en algún tipo de red de gasoductos o red eléctrica, habrá mayor flexibilidad, mayor posibilidad de diversificación según las coyunturas energéticas que estén aprovechando cada uno de los países. Bueno, y también esto lleva a una mayor equidad en el aprovechamiento de los recursos, porque no son solo dos países los que se están vinculando, en general uno más con más poder o autonomía energética que el otro, sino que tenemos la red que convierte a las relaciones en más equitativas. Y también lo que se busca desde el enfoque político de la integración es fortalecer la institucionalidad, el hecho de que las decisiones sean por unanimidad o por consenso. La diferencia entre unanimidad y consenso es sutil, pero significa unanimidad que todos han votado a favor y consenso que al menos nadie sea opuesto a lo principal. Pero entonces no sirve votar por mayoría, sino que todos los países deben ver su interés satisfecho o protegido. Y por supuesto corresponde también a este enfoque el tema de la flexibilidad y la gradualidad. Pasemos entonces, bueno, vamos a mencionar finalmente cómo se tradujo esto del enfoque multilateral y donde los estados retoman su presencia. A partir de 2004 se reúnen los países del Cono Sur o de Sudamérica en la Comunidad Suramericana de Naciones, que es la que después en 2008 se refuerza desde el punto de vista político y se constituye la UNASUR, que hoy está vigente y es donde hoy se está manteniendo la discusión de la integración energética como foro de acuerdo, como foro donde se está proyectando hacer un tratado de integración energética. Y en 2011 a los países de América del Sur se le une la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para formar la CELAC. En UNASUR hay un órgano que es el Consejo Energético de Sudamérica, que son los ministros de energía de cada país, están trabajando en un anteproyecto de tratado energético sudamericano. Bueno, terminamos así introduciendo el último y tercero de los enfoques. Esta clasificación, por supuesto, surge de un estudio más bien académico, pero es lo que nos sugiere para comprender el proceso, son las categorías que podemos evaluar para comprender qué pasó en América del Sur en ese periodo y dónde estamos ahora. Estamos enfrentando entonces el enfoque multilateral y estratégico, cómo aplicarlo, cómo hacer para que este enfoque se haga operativo. Entonces, por supuesto desde la academia después hay que ir al terreno y hay que aplicar todo esto, pero si no empezamos por comprender los procesos no podemos hacer nada. Entonces, lo mismo que están haciendo ustedes desde su lugar, que es compartir este espacio conmigo y a través con quienes en la Universidad de Buenos Aires estudiamos esto, bueno, esto es lo que podemos nosotros hacer y aportar desde acá, y ojalá podamos llevarlo también a nuestros gobiernos, a nuestras políticas. Entonces, desde la comprensión de lo conceptual, ¿qué requiere el enfoque multilateral y estratégico para ser operativo? Porque lo que se ha visto en la década del 90 y en ese enfoque puramente neoliberal y en el que simplemente los privados hacían una inversión y se interconectaban, era que no necesariamente eso conducía a la integración, sino que de pronto conducía a ese mapita que vimos la caricatura donde cada país no puede resolver la crisis energética y sale disparado, sálvese quien pueda. Entonces, nos gusta tomar en la universidad una definición de integración energética que se dio una vez un representante de ALADI y que resalta que el proceso de interconexión debe ser un proceso de interconexión estratégica desde los estados, desde la política de los estados, de las redes de energía en corredores internacionales que permite
y acá viene uno de los elementos que es el que trata básicamente la red de gasoducto del sur, un marco normativo común y servicios adecuados, una circulación ágil y eficiente de la energía dentro de un determinado espacio de integración. Les dejo esta definición para compartirla, pero el tema era lo estratégico. Y el enfoque estratégico requiere, en primer lugar, el tema de la definición política. Creo que tenemos la definición política. De hecho, lo que se está discutiendo hoy en UNASUR tiene el aval de los presidentes de nuestros países. Y esta búsqueda de la definición política se está dando desde 1824. Esta foto está tomada, fuimos a hacer justamente un trabajo sobre integración gasífera ya para llevar el gas a Centroamérica, esa reunión patrocinada incluso por la Secretaría de Energía de México, se realizó en Bogotá, y en Bogotá está la Quinta de Bolívar, y en esa quinta, esta foto que ven ahí, esta lámina, en donde Bolívar ya en 1824 estaba convocando a los gobiernos de Colombia, México, del Río de la Plata, Chile y Guatemala para hacer el primer proyecto de integración regional. Tal vez un poco desalentador si uno piensa que desde 1824 seguimos buscando la definición política, pero el tema que debemos recordar es que la cuestión estratégica de la energía hace que no sea fácil los avances que se pueden hacer desde un punto de vista comercial, desde el punto de vista energético, dada esta calidad de recurso y de infraestructura estratégica, va a demorar y es una sucesión de prueba y error y de aprendizajes. Si miramos hacia otros países, no estamos muy distintos. Ustedes pueden ver en los diarios el tema europeo, las crisis entre Rusia, Ucrania. El tema de la energía es algo que ningún Estado nacional, mientras tengamos nuestras ideas de soberanía, que es lo que corresponde a los Estados nacionales, el proceso va a ser gradual. Entonces el tema es qué vamos aprendiendo de nuestras etapas anteriores. Y creo que uno de los enfoques de las ventajas de aprender ahora es que los Estados deben definirlo políticamente, porque, como vemos acá en el resumen, las interconexiones no aseguran la integración, la participación directa de los Estados es realmente el respaldo que se requiere para los compromisos, y lo multilateral aparece aquí como una aspiración de equidad y garantía entre países. Vamos a tener siempre, entonces, les mencionaba, esa tensión entre la soberanía y el proceso de integración, donde los países les cuesta soltar, sobre todo a los que son los propietarios del recurso, pero el desafío para los funcionarios y para los gobiernos es administrar esa tensión para que se contemple tanto el interés del país que requiere el recurso de los países importadores como del país que está liberando su recurso para que otro haga uso. Entonces, por un lado lo político, fortaleciendo nuestra capacidad institucional, fortaleciendo la parte que es compromiso del Estado con estos procesos, y por otro lado las definiciones regulatorias. Hay un acuerdo sobre marco regulatorio es básico para cualquier proyecto. Vamos a ver entonces cuáles son, desde el punto de vista regulatorio, los aportes de la red de gasoductos del sur, y que nos permiten, como decía en la introducción que nos leyó Adiela, este proyecto permite superar, creo, desde el punto de vista de la regulación, dos de los obstáculos que se identificaron para la integración energética. Esto está sobre todo en un trabajo que hizo LAD en 2012, y uno de los obstáculos es puramente regulatorio. Dice, la inexistencia de un marco regulatorio institucional trata de resolverse proponiendo que todos los países tengan un conjunto único de reglas comunes. Y es muy difícil por el tema de la soberanía que los países abandonen sus regulaciones internas. Hay regiones, para que tengan una idea, donde esto puede resultar más fácil. Creo que las características de Centroamérica, donde cada país tiene una demanda más pequeña, donde, por ejemplo, en lo que es gas natural no está introducido todavía, sería más fácil adoptar de una sola vez unas reglas comunes, y de hecho lo han hecho ellos para su mercado eléctrico con mucho avance. Lo que han hecho en electricidad es un ejemplo desde el punto de vista regulatorio en Centroamérica, pero más difícil es hacerlo entre países de distinta dimensión y de distinta posición frente al recurso, como es el cono sur de América.
Entonces, más que reglas comunes, va a haber que empezar gradualmente en buscar algunos principios y poder que los países vayan sumándose lentamente a este proceso de unificar sus reglas, su jurisdicción. Y otra cosa que ha provocado gran tensión y que aparece como una barrera a la integración es que el principio de seguridad del suministro, que es requerido fundamentalmente por los países importadores, se enfrenta con el principio de prioridad del abastecimiento interno que reivindican los países exportadores. Y si bien no era políticamente correcto, digamos, hablar de la prioridad del abastecimiento interno en una época como en la década de los 90, donde todo tendía hacia la apertura y el libre comercio, la realidad demostró que ningún Estado nacional puede dejar a su población sin el recurso para mandarlo hacia otro. O sea que la prioridad de abastecimiento interno es un requerimiento de las políticas con sentido, no la política coyuntural, sino de la política de protección y de interés que tiene cada país hacia sí mismo. Entonces, ¿cómo combinar esto con la seguridad de suministro? Las lecciones que deja la red de gasoductos del sur, ¿qué cosas prueba? Creo que son las siguientes. Uno, primero que se puede superar ese primer conflicto entre tener un conjunto único de reglas o no tener ningún marco regulatorio, porque vamos a ver, tiene algo intermedio que es ciertas reglas en común y para las otras rige la regulación interna. Después, la enseñanza que nos deja es que es posible alcanzar el consenso sobre cuestiones técnicas. Los funcionarios de los países, los técnicos del sector energético, estuvieron negociando durante varias sesiones y llegaron a un texto de marco institucional. Es posible. También el otro problema puede superarse porque hubo consenso sobre una regulación específica para compatibilizar la prioridad del abastecimiento interno con la seguridad del suministro. Y después, finalmente, que es posible tener una administración independiente de lo que es el acuerdo, de lo que sería acá la red de gasoductos del sur, sin resignar a la soberanía y a la autonomía que requiere cada uno de los países. Bueno, por fin llegamos para que ustedes puedan visualizar el mapa de qué es la red de gasoductos del sur. Por un lado se llama red de gasoductos del sur a una traza que fue en su momento cuando estaba discutiendo y sigue siendo válida hoy como traza referencial. Traza referencial de cómo podría ser esta red de gasoductos, qué hay que hacer para unir. Y ahí ustedes ven que lo que está marcado en rojo con línea entera son los gasoductos ya existentes y después en línea punteada, son los gasoductos que formarían parte de la red y que había que construirlos aún. Y ahí pueden ver que es el gasoducto que va desde Lima hacia el sur de Chile, esa línea punteada, esa es una de las infraestructuras que se pensaba construir en el marco de este proyecto. Y después otra gran infraestructura, un gran tendido de gasoducto, era el que va desde el límite entre Bolivia y Argentina para traer gas de Bolivia, es el gasoducto del nordeste argentino que gasifica las provincias del norte de Argentina que no tienen gas aún y lleva también gas a Paraguay que tampoco tiene gas. Y después hay unas prolongaciones para hacer desde Argentina, pasaba también hacia Brasil por el límite en Uruguayana hacia Porto Alegre. Pero más allá de esta traza referencial que en su momento fue evaluada por el Banco Mundial y resultó que era factible desde el punto de vista técnico-económico, está el proyecto de marco regulatorio institucional que se hizo con el fin de que se hiciera esta traza. Por el tiempo que tenemos acá, hay un raconto, digamos, de cómo se dieron los hechos, las primeras reuniones de ministros que empiezan en 2005, los encuentros del grupo de trabajo. Los grupos de trabajo eran justamente los funcionarios del sector de energía, y acá es donde se recibió apoyo del BID y del Banco Mundial porque había que financiar los viajes de estos funcionarios, había un consultor, que es desde donde yo participo directamente en este trabajo, el consultor hacía de intermediario o traducía al papel y a la regla y traía propuestas para que fueran, sobre cada uno de los temas, para que fueran debatidas por los funcionarios. Bueno, después la primera ronda de negociaciones se suspendió y se retomó en 2007 la negociación del marco regulatorio, pero había un tema de coyuntura política de algunos de los países involucrados
que le restó el respaldo político. Por eso decíamos, si la decisión política no está, cualquier sistema regulatorio es inútil. Y concretamente acá resurgió en ese momento un conflicto limítrofe que este año se resolvió en La Haya entre Perú y Chile, que, bueno, le restó respaldo político a la iniciativa. Acá tenemos declarados, esto es parte del acuerdo, cuáles eran los objetivos de esta red de gasoductos del sur. Los Estados partes se proponen avanzar en forma paulatina y continua hacia una mayor integración física de los mercados de gas de América del Sur y se comprometen a aplicar el marco institucional establecido en el acuerdo para viabilizar la concreción de esta red, procurando maximizar los beneficios derivados de la integración y teniendo en cuenta una asignación balanceada de los beneficios, costos y riesgos involucrados. Así comienza lo que es el tratado. Y esta red de gasoductos del sur lo que tiene de interesante y que soluciona uno de los primeros problemas que planteamos es que la red de gasoductos del sur era los gasoductos, es decir, la infraestructura de transporte y también las transacciones que utilizaran esa infraestructura. Ahora bien, no todos los gasoductos de la región debían estar necesariamente sometidos a este tratado, sino que cada país podía decidir qué gasoducto afectaba al régimen regulatorio de este tratado. Entonces, esto le permitía flexibilidad y gradualidad, es decir, no era que Brasil, Argentina, Perú, Bolivia debían de una sola vez someter toda su infraestructura a un solo régimen regulatorio, sino que ellos podían decir, bien, ahora voy a construir el gasoducto del nordeste argentino, aquel que bajaba desde Bolivia. Y para promover la inversión en ese gasoducto lo voy a poner al amparo de este sistema regulatorio, la voy a afectar al régimen de la red de gasoductos del sur. Entonces, ese país, Argentina en este caso, que es por donde iba a pasar el gasoducto nuevo, la afecta directamente al tratado en forma total o parcial. Parcial significa que una parte de la capacidad de este gasoducto lo destino a los objetivos y a las reglas de este tratado. Entonces, de acá resultaba que en cada estado parte había dos sistemas regulatorios, de las instalaciones afectadas y el de las no afectadas. Y las transacciones que se hacían por unas y otras seguían la condición de la infraestructura. Si yo digo este gasoducto es afectado, las transacciones, que es la compraventa de gas, la exportación e importación de gas y el transporte internacional, tenía que seguir las reglas de este tratado. Bueno, así se superaba el primero de los conflictos. Disculpen la rapidez con la que hay que expandir esto, todo esto se puede profundizar y estudiar como se hizo en tantas reuniones del grupo de trabajo, pero esto permite superar esta disyuntiva entre no tener ninguna regla, inexistencia, marco regulatorio, o tener un conjunto único de reglas todas iguales que no se pueden adoptar. Esto es el intermedio que lo soluciona. Y así se llegó entonces, esas son las partes de lo que fue, no está firmado, esto por supuesto está ya inicialado por los funcionarios en su momento, las partes que tenía este acuerdo. Definiciones, objetivos, ámbito de aplicación, los principios y compromisos asumidos por los estados, medidas para la promoción de inversiones y mitigación de riesgos, una parte especial para manejo de emergencias, responsabilidades, alerta temprana, mecanismos de información y cooperación, y después lo que era el órgano que iba, la parte 6, a administrar este acuerdo. Y con sus anexos. El anexo 1 es el mapa que ustedes vieron recién, que es la red de gasoductos referencial. Anexo 2 era registro de infraestructura afectada, es decir, a medida que los países afectaban infraestructura, algunos desde la propia firma del tratado, eso se consignaba en ese anexo. Y un mecanismo de solución de controversias. Todo esto es lo mismo que ven en el recuadro en blanco y que marca que sobre todos los puntos que ven la columna verde a la derecha había un acuerdo, había consenso, o sea, entre los funcionarios de Energía y Cancillería de los 7 países. Y había algunas disidencias parciales en cuanto a algunas definiciones o el tema de manejo de emergencias y también en el tema del órgano de administración. Y después habían pasado para hacer, no se terminaron de resolver, porque debían intervenir los ministerios de economía de los países que no estaban en cada reunión de trabajo, que eran aspectos tributarios, promoción de inversiones y solución de controversias. Bueno, yo no sé, Adiela, si tengo tiempo de explicar, pero acá viene un poco y van a tener transcriptas
los mecanismos por los cuales se solucionaba el tema de cómo hacer que un país exportador, si tiene un problema en el suministro, pueda seguir dando prioridad a su abastecimiento interno sin afectar o dejar en gran problema, como pasó entre Argentina y Chile, un gran problema de seguridad de suministro al país importador, que era, como ven, el tema que estaba que era candente en ese momento. El conflicto entre Argentina y Chile hizo que Chile pudiera pensar que armando el anillo gasífero, fortalecer el sistema de gasoductos del sur trayendo el gas desde Perú. Mientras Argentina restablecía, que ahora sí tenemos una expectativa importante, como ustedes sabrán, con el tema del shale gas, igual que la tiene México y otros países que estamos en una situación similar de declinación de los recursos. Entonces se establecía uno de los mecanismos para compatibilizar la prioridad de abastecimiento interno con la seguridad de suministro, era el régimen de autorización de exportaciones. ¿Y qué decía? Que los permisos de exportación deben incluir en sí mismos todas las condiciones, todos los avatares y los problemas deberían estar previstos en ese permiso, de manera que cuando un privado, por ejemplo, como pasaba acá, obtenía un permiso del gobierno, se le comunicaban en el mismo permiso qué restricciones operativas, cuándo se podía modificar el permiso, cuándo se podía revocar. Y una vez otorgado ese permiso, no se modificaría. Lo que pasaba acá era que en Argentina se dieron permisos, pero el tema de restringir la exportación cuando hubiera un problema de abastecimiento interno, eso estaba en la ley argentina interna, que era tangencialmente, que se aplicaba tácitamente porque era la ley que lo regía, pero no lo decía el mismo permiso. Entonces, para evitar esas discusiones, cualquier excepción o restricción al permiso de exportación debe constar en el permiso. Y dentro de eso, cada país podía poner las condiciones que considerara necesarias o estratégicas según su administración del recurso energético que está exportando. También fue muy importante el trabajo sobre cómo definir qué es una emergencia y además qué pasa cuando hay una emergencia. Acá se produjo la emergencia en el suministro de gas y no sabía qué hacer. Cada país tenía un comité de emergencia por separado. Bueno, acá en el acuerdo se establecía cuándo hay emergencia y qué había que hacer en el caso de una emergencia, cómo administrar la situación. También se estableció un régimen especial de cómo se harían las restricciones a las transacciones y se separaban dos cuestiones. Por un lado, el manejo operativo de las emergencias. Y ahí se acordó lo siguiente, que no se iba a hacer discriminación por razones de origen o destino, es decir, se iba a poder seguir exportando salvo lo previsto en el permiso de exportación y que los cortes se iban a hacer proporcionalmente a los contratos firmes de transporte o a los contratos de producción. Es decir, abajo tienen el orden de prelación de los cortes. Si hay una crisis de abastecimiento en un país exportador, primero se corta suministro interrumpible, luego los contratos firmes, salvo los usuarios residenciales. Los usuarios residenciales son los últimos que se cortan porque por una cuestión de seguridad en materia de gas natural, para devolver el gas a un domicilio, hay que ir domicilio por domicilio a restablecer el servicio porque podría ocasionarse un accidente. Pero lo interesante acá es que no vamos a poder abarcar todo, pero saber que había que regular tanto el manejo operativo de las emergencias como por otro lado, qué pasaba con las responsabilidades y las compensaciones que se deben los países o las empresas, en definitiva, quienes fueran titulares de las transacciones. Se establecía entonces un régimen de responsabilidades y compensaciones más allá de lo que se decidiera desde el punto de vista operativo. Otro instituto que permitía minimizar este tema de la prioridad del abastecimiento interno enfrentado con la seguridad del suministro era que el órgano de administración del acuerdo iba periódicamente, con información que mandaban los países, proyectar escenarios para poder anticipar las situaciones, que fue lo que pasó en Argentina, una declinación anticipada de su principal yacimiento de gas en la provincia de Neuquén, para anticipar crecimientos o disminución de demanda, necesidades de inversión en infraestructura, y entonces, cuando este órgano de administración considere que existe algún riesgo de que el suministro pueda verse afectado, debe declarar una alerta temprana y notificar a los estados parte para que vuelvan a actuar, tomen medidas al respecto. Y no que sea una
restricción sorpresiva. Bueno, todo esto, por supuesto, se complementa con mecanismos de información y coordinación, tanto el sistema que vimos de manejo coordinado de las emergencias, como la información para que todos los agentes públicos y privados puedan acceder a los datos relevantes de los mercados de gas y para llegar a estos informes periódicos que permiten emitir una alerta temprana. Bueno, finalmente, para tener una administración independiente sin resignar soberanía, en nuestra subregión lo que se decidió es que no iba a haber una autoridad supranacional, es decir, el órgano de administración del acuerdo, el que hace el seguimiento tanto de las cuestiones técnicas como administrativas de los compromisos que había en este acuerdo, era un órgano que emite informes y recomendaciones, pero la autoridad de aplicación, es decir, la potestad jurisdiccional sigue en cabeza de cada una de las autoridades nacionales de los estados parte. Sin embargo, lo que sí tiene es un mecanismo de solución de controversias que hasta donde se había negociado iba a ser el mismo que el del Mercosur, porque estaban ahí Brasil y Paraguay, que tienen cierta limitación constitucional para prorrogar jurisdicción en otros organismos distintos de lo de su país, y sí, en cambio, habían aceptado el sistema de procedimiento arbitral que hay en Mercosur. Bueno, tomo un traguito de agua, y yo creo, Adiela, que dejamos el tema de las universidades. A mí me pidieron que les hiciera una presentación de media hora para poder pasar al debate o a las preguntas. Griselda, muchas gracias por su presentación. Yo creo que en honor al tiempo podríamos abrir la sesión de preguntas y entonces podríamos poner la presentación en la plataforma de integración energética. ¿Le parece? Sí, me parece muy bien. Si quieren, simplemente lo del rol de las universidades es como ustedes vieron las 3 etapas de la evolución de la integración energética. A ver, vamos a pasarlo rápidamente para que el que después la quiera leer tenga una guía de qué se trata. Entonces, el rol de las universidades. Así como vimos esas 3 etapas, también en nuestra Universidad de Buenos Aires fuimos armando primero una carrera que era puramente de regulación energética entre el año 2000 y que tuvo más que nada ese enfoque de ver lo económico y lo jurídico y dejaba un poco de lado lo político, porque la moda era simplemente regular y dejar que los privados operen. Después se comprenden otras cuestiones, la cuestión política, la cuestión de la agotabilidad del recurso, y se crea la maestría interdisciplinaria en energía, que es mucho más abarcativa. Incluso acá les dejo lo que es el cuadro de nuestro plan de estudios. Si ustedes ven las materias en blanco, economía, derecho, regulación, análisis financiero, todo eso es lo que ya estaba y se enseñaba como regulación energética en la primer carrera que teníamos de especialización. Cuando se comprende que el proceso de la energía es mucho más amplio, se dictan las materias, además de la base, de economía y de derecho y la técnica, se dicta política, estrategia y planeamiento, recursos e infraestructura, energía, ambiente, recursos energéticos renovables, uso eficiente de la energía. Y aparece también en el segundo año una materia específica que es la integración energética. Bueno, desde ahí entonces acompañamos los procesos. Y después tienen como un punteo simplemente las conclusiones, desde mi punto de vista como participante de este foro de integración energética, que se hablaron en noviembre de 2013 con participación de todos los países y que coinciden un poco con lo que les estaba contando acerca de mi visión y del aporte que podía realizar la red de gasoductos del sur. Bien, yo estoy, a ver, quiero encontrarlos de nuevo. Tengo mi presentación nomás, tengo que cerrar la presentación aquí o perdí conexión. ¿Cómo es eso? En este momento estamos viendo su presentación. Ah, el panel. Entonces tengo que volver al chat. No. ¿A dónde puedo volver? Cierro la presentación. No, si quieres, pues dejemos la presentación ahí y damos paso, bueno, en este momento entonces ya
no estamos viendo la presentación. Como quieras, Daniela, puedo volver a abrir si quieres, pero es lo mismo. No, dependiendo de las preguntas, entonces podríamos volver a abrir. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias, Griselda, por tu interesante presentación. Entonces, damos paso al espacio de preguntas para los participantes. Les recuerdo que las pueden hacer por medio del chat de texto, o también, si lo prefieren, podríamos abrir el micrófono para que realicen sus preguntas. Esperemos entonces a que lleguen las primeras preguntas. Bien, gracias. Tenemos la primera pregunta de Juan Quispe. Nos dice: ¿considera que las reservas probadas de gas de Camisea pueden garantizar una infraestructura para la interconexión de gasoductos del sur? Bien, es una muy buena pregunta, porque eso se discutió en aquel momento y se sigue discutiendo hoy cuando Perú tiene un proyecto de gasificar el sur, porque el gas de Camisea está yendo hoy a Lima y también está yendo como gas extrarregional en la forma de GNL hacia otros países. Entonces, ¿qué podemos? Tenemos reservas suficientes para desarrollar en Perú un gasoducto hacia el sur y también abastecer la región. Bueno, el tema de la producción es también un tema de demanda. Cuando hoy se está estudiando una empresa primero llamado Puntur y después distintos inversores hacer el gasoducto del sur, más que la preocupación por las reservas, que ellos tienen confianza en que sí se van a desarrollar, sabiendo que las reservas es un concepto no solo geológico, sino preponderantemente económico, consideran que si tenemos la demanda en el sur, se van a desarrollar los productores, son productores privados, van a desarrollar los yacimientos y poner eso en comercialización. De todas maneras, este principio de desarrollar el mercado peruano era también, como decíamos, en lo multilateral, para poder complementar con Bolivia, con Argentina eventualmente, cuando pudiera retomar su producción ahora con shale gas. Entonces, la respuesta es sí, había confianza en desarrollar esas reservas, sobre todo si había demanda. Y este proyecto de red garantizaba esa demanda hacia el sur de Perú, que no la garantiza la demanda interna únicamente de Perú. No hay suficiente mercado para hacer un gasoducto hacia el sur si no se le suma a eso la demanda internacional. Muchas gracias, doctora Griselda, por su respuesta. Tenemos la siguiente pregunta de Nordic. Nos dice: muchas gracias por este interesante webinar. Bueno, él dice que tiene que salir ahora y que da sus felicitaciones a la presentadora. Les pido el favor de enviar el chat a todos para que podamos leer las preguntas. La siguiente pregunta de Martín de Medio nos dice: ¿cómo resolverían los incentivos que tienen los países productores de gas de esquivar las recomendaciones del ente administrador común? Voy a copiarle la pregunta. Disculpa, Adiela, te interrumpo porque el audio para mí no era bueno. Estoy viendo la pregunta de Noel en el chat. No sé si ustedes me escuchan bien a mí, Adiela, ¿mi voz sale bien? Sí, yo estoy escuchando perfecto. La pregunta es la que dice: ¿cómo resolverían los incentivos que tienen los países productores de gas de esquivar las recomendaciones del ente administrador común para atender el mercado interno o virtualmente para aprovechar otros medios de exportación como el GNL? Bien, a ver, déjame ver. El tema del órgano de administración era un tema que decíamos no aceptaban los países en ese momento delegar autoridad supranacional, es decir, que hubiera un órgano fuera de los países con imperio para hacer cumplir decisiones.
Entonces, ¿dónde está la fuerza de este acuerdo? La fuerza está únicamente en el acuerdo político y estratégico de los gobiernos y de los funcionarios del sector de los distintos países, es decir, la Secretaría de Energía de Argentina, la Secretaría de Energía, que es el ministerio en realidad de Brasil, y esos funcionarios, habiendo firmado el acuerdo y teniendo intereses en común, se comprometen a hacer cumplir el acuerdo. Ahora, tienen sí un organismo técnico, de carácter técnico y administrativo que les está marcando y pautando. Ojo, porque acá la responsabilidad, según el acuerdo que ustedes tienen, es de tal país que no ha prestado la información para poder dar el alerta temprana. Por lo tanto, bueno, ese organismo simplemente podía tener carácter técnico porque los países no podían delegarles más. Entonces, el imperio y la jurisdicción sigue estando en cabeza de los funcionarios de cada uno de los países, lo cual supone, para que la iniciativa prospere, mantener la, digamos, voluntad política y sí contar, si hay un daño, si hay un peligro, con un sistema de arbitraje, el mismo que tienen estos países para sus cuestiones comerciales en el Mercosur. Es un sistema de árbitros, ¿no? Que son los países los que estaban, según se decidió en aquel momento, eran los países los que podían recurrir al sistema de arbitraje, sus gobiernos. Si un particular tiene un problema, tiene que recurrir primero a su instancia nacional y si la instancia nacional lo considera, lo llevaba. Por supuesto, no estaban muy conformes con esto las autoridades o los técnicos que trabajaban con nosotros del BID y el Banco Mundial, porque esto no les parecía suficiente garantía para el tema de las inversiones extranjeras, ¿no es cierto? Para ese tema, lo que más se consideraba una garantía eran como hubo en la década del 90, los tratados bilaterales de inversión, que Brasil no firmó, Argentina sí firmó, y hoy tiene muchos reclamos en el tribunal llamado del CIADI, que son los arbitrajes, digamos, a nivel internacional. Eso ya los países no estaban dispuestos a otorgarlo, querían resolverlo ellos con sus gobiernos acá. Y bueno, la confianza en que eso prosperara desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Espero haber respondido a eso. Y hay una anterior a Diela que dice, cuando Argentina produzca gas a partir de shale, podría contribuir a ganar las reservas. Sí, es un comentario, creo, y estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Tenemos justamente la dificultad ahora de recibir inversiones suficientes y en tiempo suficiente para desarrollar eso. Argentina está gastando muchísimo en importar gas extrarregional en la forma de GNL. Tenemos un importante déficit de divisas en este momento que se van a comprar gas que viene incluso lo que Estados Unidos ahora no utiliza, o viene de Trinidad y Tobago, o vienen cargamentos que se desvían desde España para aquí, que vienen de África, para comprar ese GNL caro que complementa. También tenemos importaciones de Bolivia. Entonces la urgencia en desarrollar este shale gas es importante y va a depender de las inversiones y de poder también desarrollar una logística muy importante de camiones de agua que requiere el shale gas, además de tener el cuidado necesario con las cuestiones ambientales, porque alguna protesta o obstáculo ambiental puede frenar todo el proceso. Pero cuando Argentina lo tenga, seguramente va a poder desarrollar este gasoducto sin duda y volver a ser exportador. Acá preguntan sobre la sanción. No, el acuerdo este no preveía algún tipo de sanción específica, sino simplemente que a través del arbitraje, caso por caso, se pudiera establecer quién tiene responsabilidad. De todas maneras, los acuerdos, todas las transacciones internacionales tendrían acuerdos, habría una compraventa internacional. Entonces, en el acuerdo de compraventa internacional, que es el acuerdo de exportación e importación, igual que en los contratos de compraventa de gas internos, se establece lo que llaman el deliver or pay. Si no me entregas el gas, tienes tal sanción. Entonces, una sanción económica, una sanción de ese tipo, seguramente habría por aplicación
del acuerdo concreto que iba a regir tal transacción. El tema era sobre todo desde lo operativo, ver cómo se manejan las emergencias, asegurar que no se corte a los residenciales, ¿cierto? Entonces, depende de lo que hablemos de sanciones. Si son sanciones por no cumplir desde el punto de vista económico, ahí había que remitirse a los contratos, a las transacciones, que ahí era indistinto. Podían ser los contratos de gas, de exportación e importación, estaba previsto que los pudieran hacer entre estados. Por ejemplo, Argentina tiene un acuerdo con Bolivia a nivel gubernamental, donde son hoy las empresas estatales, YPFB, que exporta gas, y Enarsa por Argentina, que le importa. O podían ser también dos empresas privadas que hicieran la transacción, y en ese acuerdo también van a tener sanciones. En ambos casos va a funcionar un régimen de emergencia o de alerta temprana que está manejado, digamos ya a nivel de funcionarios o de operadores del despacho. Sí, ahí veo el comentario. Gracias. Bueno, si te parece, damos paso a la siguiente pregunta. Creo que es más bien un comentario del señor Noel, que dice: la inversión para construir los nuevos gasoductos o las ampliaciones de los existentes necesarios para abastecer a todos los países del sur, ¿la realizarían los propios países donde se construyan, o podría ser cubierta por todos los países del sur que consuman el gas? A ver, me perdí un poco. ¿No está escrita la pregunta, Diela, que siempre es más? Sí, está, es la del señor Noel Nissen. A ver, acá la veo, perdón, sí. La inversión para construir los nuevos gasoductos. Es indistinto eso. Toda inversión es bienvenida, ya sea que la haga un propio país con sus recursos o que haya un acuerdo bilateral. Por ejemplo, lo que tenía de bueno, y acá me voy a hacer López, un buen ejemplo para responder a la pregunta de Noel, está previsto en la segunda etapa, a partir de 2008, que también el gas natural licuado pueda ser parte de esto, porque parecía en principio que si uno hace gas natural licuado, la integración energética no va porque uno trae gas de otra región. Pero no, ¿cómo puede ser el gas natural licuado también ocasión de integración dentro de la región? Había un déficit de gas, lo hay todavía en el Cono Sur. Entonces Argentina y Uruguay tuvieron porque ahora lo está llevando adelante solamente Uruguay, pero durante varios años se habló del proyecto binacional de construcción de una planta de GNL en las proximidades de Montevideo, donde ambos países, Argentina y Uruguay, realizarían la inversión en forma conjunta, contratarían incluso también el gas natural licuado que podía venir de Nigeria o de otros países, o sea, del otro lado del océano venía ese gas, y después la mayor parte la consumía Argentina, que tiene un mercado más grande, sobre todo en los picos de invierno Argentina la necesita, y una parte menor es de Uruguay. Y así como comparten el aprovechamiento hidroeléctrico binacional, compartían también la infraestructura y la operación de esta planta. Entonces, ahí digo, hay un ejemplo de una respuesta en donde se puede hacer infraestructura, que puede ser gasoducto, que puede ser planta compresora, que puede ser planta de regasificación, la hacen los países en conjunto. También los países pueden invitar o no a hacerla a los privados. Por supuesto que si existe esa inversión privada es bienvenida, sujeta a la regulación, tanto interna del país como del tratado en este caso. Y si no, los estados pueden salir a suplir eso, por supuesto, que es lo que está pasando ahora. De toda esa traza, aunque el tratado no se firmó, porque acá me preguntan también si existe algún programa tentativo del proyecto. Lamentablemente no hay un cronograma hoy, porque esta iniciativa, de algún modo, este ejercicio que se hizo de consensuar en su momento, se cortó, digamos, el respaldo político a esta iniciativa concreta, pero probablemente aparezca bajo otro nombre u otra. Ustedes saben que los procesos, lo que era la Comunidad Sudamericana de Naciones, luego terminó siendo UNASUR. Entonces, hablar de este proyecto, el anillo físico se va a hacer, pero probablemente ya el marco no es ese que se acordó pero no se firmó en 2008, sino que hoy lo que es Cono Sur
se está discutiendo todo en el ámbito de UNASUR, donde hay un tratado energético, desde mi punto de vista, demasiado ambicioso, porque trata de a la vez solucionar todo lo que es electricidad, todo lo que es gas, y entre muchos países, más que los que eran estos 7 de la iniciativa. Entonces, me parece que la firma de eso, más allá de la virtud de lo multilateral, que es lo que aquí promovemos, va a ser un poco difícil firmar todos al mismo tiempo. Un mecanismo que me recuerda interesante ahora este tema es que el acuerdo de la red de gasoducto del sur bastaba con que 3 países estuvieran de acuerdo para que se firmara y luego, y entrara en funcionamiento, luego podía recibir la adhesión de los otros, incluso de países no iniciadores, más allá de los 7, podía extenderse. Ese régimen también hacía que esto pudiera entrar a funcionar. Entonces, hoy no tiene un cronograma, pero esperamos que las iniciativas y los mecanismos sean tomados por otras iniciativas que hoy están políticamente vigentes, como por ejemplo el tratado que se está negociando en el marco de UNASUR. Y a ver, ¿me perdí en algo? ¿Me fui de tema? No. No, Griselda, tenemos la siguiente pregunta de Ana Quispe, que nos dice: ¿podría hablarnos un poco más sobre ese ente administrador común? ¿Podría ser integrado por representantes de cada país? A ver, la voy a buscar aquí porque me resulta más claro que la de acá. ¿Podría hablarnos un poco más sobre ese ente? Sí, por supuesto estaba integrado por representantes de todos los países. Yo puedo en algún lado, Adiela, subir es una copia en Word de donde tiene las cláusulas detalladas, porque si alguien las puede tomar, eso hoy día no es propiedad de nadie, no es confidencial, así que a mí me gustaría poner en común el mismo texto del acuerdo para que vean cómo estuvo pensado. Hay cosas vigentes, hay cosas que se han superado hoy, pero me gustaría, sobre todo si hay gente que representa al sector, que pudiera tomarlo para sus países. ¿Podemos poner también este documento junto con la presentación en algún lugar? Claro que sí, Griselda. Les recuerdo que esta presentación está siendo grabada y será subida a la red de integración energética, acompañada con la presentación, y entonces este documento también podríamos subirlo a la red para que todas las personas puedan disponer de él. Bien, perfecto. Luego veo una pregunta sobre el nivel tarifario del sistema de transporte, si hubo algún mecanismo de acuerdo para el nivel de precios. En materia de tarifa de transporte, sobre todo lo que se acordó es que no habría discriminaciones, o sea, cada gasoducto tendría dentro de su país un régimen de inversión y esa inversión se recuperaría mediante un esquema tarifario, un cierto nivel y una cierta estructura de ver quién paga la tarifa. Pagan la tarifa los usuarios de ese contrato. En general, cuando se construye un gasoducto, antes de que este gasoducto empiece a construirse y a operar, ya está vendida la capacidad. O sea, estaba previsto que se hiciera como siempre, es decir, se contrata, los interesados piden y firman ciertos contratos de transporte y eso va a justificar y a financiar la inversión. Esto da como resultado una tarifa que, si la capacidad después queda ociosa o si hay capacidad de transporte que llamamos interrumpible, más allá de los contratos firmes, es la tarifa que resulta económica para ese tramo, y lo importante es que no hubiera, estaba previsto que no hubiera discriminaciones, que si yo vengo desde Chile a usar el gasoducto argentino no tenga una tarifa distinta que quien viene de Brasil. Entonces, el nivel tarifario estaba previsto, digamos, para que fuera equitativo, sin discriminaciones, pero sí que reflejara el costo económico. Acá había algún problema, recuerdo, en el tema de la negociación de las tarifas, porque Chile tenía entiendo que siguen igual, un régimen tarifario muy libre y sin embargo otros países, como Argentina, por ejemplo, tenemos un nivel tarifario regulado. Ya ahí estas diferencias nos plantean temas a nivel de inversión, ¿no? ¿Estarán interesados los inversores en hacer un gasoducto en un país en el que, bueno, hoy por hoy lo que es el tramo del GNA se está haciendo
desde el Estado a través de un régimen de inversiones de fideicomisos, donde se van depositando aportes, y como está muy difícil para Argentina el acceso a la inversión extranjera, el Estado está promoviendo y cuidando la inversión en lo que es el gasoducto del Nordeste, que va de Bolivia y algún día llegará a Buenos Aires, pues se está haciendo por tramos. Entonces, lo previsto es la equidad, el acceso abierto, se podían hacer excepciones al acceso abierto justamente para, en primera etapa, recuperar la inversión si es que, o sea, la capacidad contratada en favor de aquellos que hicieron la inversión, ¿no?, durante los primeros años. Muchas gracias, Griselda. Se nos había quedado una pregunta de Roger que nos dice, ¿existe algún cronograma tentativo del proyecto? Sí, lo que pasa con el tema del precio es un tema, es un problema hoy para el tema de la integración, porque creo que en todos los sectores de la economía las diferencias justamente de niveles económicos, el nivel de subsidios que existe en cada país es un tema, es un problema para la integración. Lo que me imagino es que en este caso se iba a mantener como pasó al principio en Argentina. Los países que tienen subsidiado su consumo interno, yo creo que difícilmente Bolivia o Argentina dejen de lado el subsidio, y entonces iba a haber en cuanto al precio del gas, no la tarifa del transporte, pero sí en cuanto al precio del gas, un precio para los usuarios internos protegidos, porque para la industria ya no lo hay, pero sí lo hay para los residenciales y para los pequeños comercios, y el precio de exportación iba a funcionar como un segmento más. Es decir, así como en Argentina uno o varios, porque incluso dentro de los residenciales hay una gran segmentación o diferenciación de precios. Los residenciales más chicos tienen un precio mucho más bajo que los residenciales que consumen grandes volúmenes, y después tenemos otras categorías en cuanto al precio de la energía, del gas natural. Lo mismo, las exportaciones iban a constituir un segmento más. Es la única forma de imaginarlo. Ahora, es bien cierto que esto provoca distorsiones, ¿no?, cuando entra a competir la exportación con el mercado interno. También en Argentina hay unos impuestos altos hoy a la exportación, que son las retenciones a las exportaciones, que son las que hacen que el precio de exportación de gas sea bien elevado, comparado con lo que hay del mercado interno. Muchas gracias, doctora Griselda. Creo que esta pregunta era la anterior de Julio Argotti. Entonces, finalmente tenemos la pregunta de Roger, que nos dice, ¿existe algún cronograma tentativo del proyecto? Bien, creo que con esa pregunta la vi y me adelanté, y es lo que les comentaba antes. Este proyecto hoy no tiene un cronograma tentativo. Cuando en los distintos espacios lo cuento es un poco para incentivar a que se tomen estas reglas, que fue un trabajo muy útil y un trabajo posible, que para señalar que además de la decisión política se necesita un trabajo regulatorio, y se puede tomar este esquema y mejorarlo y adaptarlo a las circunstancias tanto presentes como a las circunstancias geográficas de las subregiones. Entonces, no hay un cronograma concreto para este proyecto, y los tramos se van haciendo. Por ejemplo, el tramo que conecta Bolivia y Argentina se está haciendo. El tramo que iba de Argentina a Brasil, o sea, que conectaba Uruguayana, que es en la frontera Brasil-Argentina, hasta Porto Alegre, ese no se está haciendo porque hoy no hay suficiente gas desarrollado para eso. Yo creo que si Argentina llegara a desarrollar su shale gas, ahí esto se reactivaría enseguida, porque es donde se vuelve a recuperar el impulso exportador en un país que en su momento lo fue y construyó tantos gasoductos. El shale gas aseguraría esa fuente, y demanda hay porque hoy está siendo abastecida tanto en Argentina como en Chile como en Brasil con gas extrarregional a partir del GNL. Muchas gracias, doctora Griselda, por sus respuestas. Creo que en este momento no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado esta sesión de webinar.
sin antes agradecerle a la doctora Griselda por su excelente presentación y por su disposición para responder las preguntas, y a todos los participantes. Muchas gracias. Les recuerdo que esta presentación está siendo grabada y será subida a nuestra página de expertos en red. Igualmente estará acompañada por un foro donde ustedes podrán realizar sus preguntas y compartir información sobre este tema. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos y a Diela por tu tan cálida coordinación y siempre atenta a todo esto. Así que un gusto haber compartido el espacio y seguimos compartiendo entonces a través de la red. Por supuesto, si me permite, voy entonces a subir su dirección de correo para que las personas puedan interactuar con usted. Muchas gracias, Sí, Griselda.